primer lugar, muchas gracias a todos los que habéis cogido un momentito de vuestro tiempo y habéis decidido venir a acompañaros. Muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias, que seguro que luego se me olvida, a Luciana por dejarnos las instalaciones de Buena Vida, que es un sitio como podéis ver, tanto la gente de Instagram como los que estáis aquí, un sitio precioso, y la verdad es que para ser esto que vamos a hacer hoy, pues que queríamos hacer algo íntimo y acogedor. El sitio es perfecto, así que muchísimas gracias. El proyecto que venimos a presentar hoy es un libro, bueno, no solo es un libro, que eso luego lo iremos detallando un poco a lo largo de la charla, bueno, de la charla de amigos, ¿no? Que es como podemos decir que va a ser un poco lo que vamos a hacer. Es la colaboración de tres entidades, de tres organizaciones sin ánimo de lucro. Por una parte, Ocho Tumbados. Aquí tenemos bueno, yo mismo formo parte, y luego tenemos aquí a Clara, que es una de las fundadoras, a Pedro Vaquero de Coloria y Marta Ucero de Renfe. Entonces, ahora cada uno explicará un poquito cuál es la labor de cada ONG y cómo, porque hoy día no es fácil que las entidades colaboren unas con otras para llegar a hacer proyectos tan complejos y demás, pero bueno, a través de lo que hacemos en Ocho Tumbados, pues es lo que siempre intentamos, y justo de ahí es de donde nació la idea, porque este proyecto nace de una indignación tremenda por mi parte, al recibir un email, ¿no?, del colegio de mis niños que están por allí, invitándolos a una excursión, a un zoo, y que eso fue en 2022, y entonces, pues bueno, fue tal la indignación de, bueno, ¿cómo va a ser? Tal, que ya contestar era como, pero ¿cómo puede ser que los colegios a día de hoy sigan haciendo visitas, tal? Y mi primer impulso fue eso, desahogarme, pero al final, evidentemente, y ya con la experiencia que tenemos en la fundación, eso no sirve para absolutamente nada. Entonces empecé a pensar y a darle vuelta, y ahí surgió la idea de conociendo a la labor que hacen en Coloria y conociendo la labor que hacen en Renfe, pues la idea nació ahí, como decir, ¿por qué no hacemos un libro que sirva para concienciar a los colegios, a los más pequeños y demás, y sirva no para decir de manera muy indignada, muy tal, que no hay que ir a los zoos, sino como dar la alternativa y enseñar como que es lo correcto, que es lo que a día de hoy se debe hacer, y dar un poco esa alternativa a los propios colegios, ¿no? Eso luego lo detallaremos un poco, pero es parte del proyecto y parte de la idea y de lo que queremos conseguir con este libro. Y bueno, ahora sí, aprovechando que tenemos aquí a la fundadora, pues si eres tan amable de explicarnos un poquito qué hacemos en Ocho Tumbados. Ay, yo te lo voy a explicar. Pues gracias a todos por venir, los que estáis aquí, los que se han conectado, igualmente, muchas gracias. Y bueno, pues la Fundación Ocho Tumbados surgió hace ¿cuántos años ya, Dani? ¿7? 6 años y medio. Bueno, como surgen todas las ONGs, asociaciones, pues por una necesidad o una apetencia, una llamada de querer ayudar. Y siendo Dani, Rovira y yo, además, pues personas públicas, pues pretendimos usar nuestro altavoz para ese fin, ¿no?, para poder ayudar. Ya llevábamos varios años haciendo en Málaga las galas de ¿Quieres ayudar conmigo?, donde hacíamos bueno, unos espectáculos de improvisación teatral, que se llamaban Proviciados, y colaborábamos así con 12 asociaciones malagueñas diferentes, cada una de su padre y su madre, y entonces este fue un poco el espíritu con el que quisimos hacer la Fundación Ocho Tumbados, que parecía una cosa fácil, pero no lo fue, porque cuando tú te planteas esto de, ay, pues venga, ¿por qué no hacemos una fundación? Solano, que viene a Madrid, siempre vivía en Málaga, se vino aquí y de repente cuando ya estaba aquí con su mujer, con su hijo,
embarazada, No de estaba ellos, de repente nos dimos cuenta de que no te dejan así tan fácilmente esto de, bueno, queremos ayudar a muchas causas. Y entonces, bueno, fue todo un parto el poder establecer los estatutos para poder involucrarnos con diferentes causas, porque es verdad que tanto Dani Rovira como Dani Solano como yo, pues somos personas muy curiosas, muy inquietas y teníamos ganas de poder colaborar con muchas causas, ¿no? Y finalmente lo conseguimos, después de que este señor estudiara casi la carrera de Derecho y Administración, constituirnos como una fundación cuyo objetivo es recaudar fondos y dar visibilidad a otros proyectos de otras asociaciones que trabajen por la defensa del medio ambiente, de los animales o de colectivos de personas desfavorecidas. Es un poco todo. Básicamente no nos quisimos cerrar ahí ninguna puerta. Y además también porque esto ya lo habíamos comprobado en las funciones de Málaga, de Quieres Ayudar Conmigo, que trabajamos sobre todo con asociaciones pequeñas. Y es verdad que aunque es maravilloso y necesario que existan estas grandes ONGs que mueven montañas, como puede ser Save the Children, Greenpeace, ACNUR, ¿no? Que es genial que existan, que son mamotretos. Luego hay un montón de pequeñas asociaciones que trabajan más a un nivel local o con proyectos más pequeñitos y que les cuesta mucho incluso sobrevivir. Y entonces, de repente, con esta fórmula que nosotros, no sé si ideamos, pero con la que decidimos trabajar, de aunar fuerzas, de repente no solo podían salir adelante ciertos proyectos, sino que había algunas asociaciones que directamente podían sobrevivir ese año, ¿no? Y esto creo que es algo muy bonito también, porque, bueno, esto que estamos haciendo aquí, al final, este proyecto es súper representativo de esa visión que tenemos desde la Fundación Chetumbao, aunque esté súper manido, pero de la unión hacia la fuerza, ¿no? Y por otro lado, de otra cosa que me parece tan o más importante, que es el tema de la educación. Porque al final es una pena, pero muchas veces la labor que tenemos las pequeñas asociaciones, fundaciones o ONGs es poner parches a situaciones donde el daño ya está hecho, donde los gobiernos no pueden o no quieren llegar, o donde no quieren mirar, y es un parche absolutamente necesario, pero hay como una frustración de decir, joder, tío, ojalá no fuera necesario esto, ¿no? Y yo creo que si existe una forma de que vayamos generando un cambio, es desde la educación. Al final, los niños no solamente son el futuro, sino que son esponjitas y son realmente un alarde de sentido común aplastante muchas veces, ¿no? Yo no tengo hijos, pero los amigos que tengo que sí los tienen, o sea, les he visto cómo sus hijos les dan de repente unas lecciones de vida preciosas, porque hay algo que tiene como la mirada más pura, más limpia y que conecta mucho más rápidamente con ciertos valores, como es la empatía, el respeto, la tolerancia, el perdón, el amor. Al final el amor, pues en todas sus formas, ¿no? Y por eso el proyecto de los latidos de Mubaki me parece que es muy simbólico, representativo de todos estos valores que defendemos desde la Fundación Chetumbao. Y ya está, vamos a dar paso al siguiente. Bueno, antes de nada también quiero aprovechar para daros las gracias a todas las personas que estáis hoy aquí, presencialmente, detrás de las cámaras también, que habéis venido a conocer un poquito más en detalle este precioso proyecto que tenemos junto con la Fundación Chetumbao y con Coloria. Bueno, para los que no nos conozcan, RAIFER es un centro de rescate y rehabilitación de primates aquí ubicado en Madrid. Llevamos 28 años trabajando por el rescate y rehabilitación de estos animales pues, que provienen del tráfico ilegal, de la explotación en el mundo audiovisual, incluso, aunque parezca extraño, del mascotismo, ¿no? Son animales que, a pesar de estar prohibida su tenencia, pues bueno, el tráfico de especies en nuestro país, desgraciadamente, es una realidad
a la que nos enfrentamos y contra la que luchamos cada día junto con las autoridades, ¿no? Actualmente somos el centro con mayor número de primates rescatados de toda España, tenemos aproximadamente unos 130 primates. Y bueno, los primates que rescatamos están en circunstancias en las que bastante desfavorables, han vivido situaciones muy duras durante su desarrollo, han estado sobre todo alejados de las madres, de los grupos sociales en las épocas más esenciales de su vida y aparte de eso han sufrido falta de cuidados o incluso han llegado a ser maltratados. Entonces son animales que padecen trastornos físicos muy variados y sobre todo patologías muy graves a nivel psicológico, ¿no? Entonces son animales que son irrecuperables, por así decir, no pueden ser devueltos a su hábitat natural. Entonces nuestra responsabilidad de cuidados es de por vida, ¿no? Son animales además que son muy longevos, entonces es una responsabilidad bastante grande. Estos animales, lo que os decía, son animales con los que trabajamos día a día. Un poco lo que estaba contando antes Clara, ¿no? Las dificultades no solamente de crear una fundación, sino también el mantenerla, el intentar que la gente empatice con esta problemática tan desconocida es bastante complicado porque es una realidad que para muchos es desconocida, aunque son miles de casos que hay en España. Y además de la labor que hacemos con respecto a los primates, de cuidado y rehabilitación, también la Fundación se dedica a educar, a concienciar y a sensibilizar, ¿no? a la sociedad, que estamos totalmente de acuerdo en ese punto, que es algo clave, ¿no? Para conseguir trabajar en este caso, para luchar contra el tráfico ilegal de especies y conseguir a lo mejor que algún día podamos desaparecer porque no haya primates que nos necesiten. Y es un pequeño resumen de lo que nos dedicamos. Bueno, pues la tercera pata. Vamos allá. Yo soy Pedro Vaquero, el fundador de Coloria, y somos, después de escucharlo, somos la ONG más nuevecita de los tres. De hecho, el mes que viene cumplimos nuestro segundo aniversario, solo tenemos 2 añitos. Y la razón de ser de Coloria pues tiene que ver un poco tomando lo que decía Clara antes, ¿no? Con respecto a la importancia de la infancia, de trabajar desde edades tempranas en la educación, invertir en serio y sobre todo darles voz. Pues Coloria viene un poco a trabajar en ese sentido para empoderarles, para desplegar su creatividad, que es uno de los grandes temas, o de los temas importantes que menos se tocan también en la educación, ¿no? La educación, desafortunadamente, a día de hoy es como está muy centrada, sigue estando muy centrada en el hemisferio izquierdo, en habilidades racionales, en habilidades muy orientadas a la ciencia seguramente, ¿no? Y el hemisferio derecho, todo lo que hay detrás del mundo de la inteligencia emocional, del mundo de la creatividad, se le han olvidado, ¿no? Entonces, Coloria parte de una experiencia personal en la que yo comencé una carrera como escritor y llegó un momento en el que, queriendo involucrar a mis hijos, decidí hacer cuentos, dejarlos inacabados, no escribir el final y dejar que ellos lo escribieran. Y ese proyecto lo llevé a su colegio, de ahí publicamos de manera conjunta un libro y el proyecto fue creciendo de colegio en colegio hasta que tomó la forma de una ONG que usa como principal recurso los cuentos sin final. Usamos los cuentos sin final como una herramienta que es muy potente porque nos permite hacerles llegar cualquier temática de una manera lúdica, de una manera no invasiva, permitimos que desplieguen su creatividad y sobre todo algo importante que es darles voz, ¿no? Mubaki es un claro ejemplo también de ello, es decir, dejando el cuento de Mubaki como todos los de Coloria inacabados, vamos a permitir que ellos nos den su opinión acerca de qué piensan de lo que le ha ocurrido a Mubaki. Entonces eso es algo muy valioso, ¿no? Darles voz. Todo ello, como decía, lo hacemos a través de cuentos inacabados. Mubaki para nosotros también ha sido un proyecto muy especial porque es un proyecto en el que contamos con distintas ediciones. Tenemos ediciones impresas en papel y luego todo esto también
para poder llegar a más lugares, tenemos una plataforma web que se llama Coloria World, una plataforma creada con nuestro compañero de viaje, con Apronet, que nos permite llevar todo este universo de los cuentos inacabados pues a todo el mundo. Es decir, Mubaki, que ya está subida a la plataforma, pues va a ser un cuento que puedan disfrutar niños y niñas de todo el mundo. Y no solamente podrán ver el cuento, sino que podrán escribir el final, ¿no? Entonces va a ser bonito eso de ver el final que escriben para Mubaki en distintos lugares, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que hacemos en Coloria, que lo complementamos también con esa labor de llevar estos talleres de creatividad a colegios y sobre todo en términos de temáticas, pues nos gusta tocar temáticas sociales. Es decir, este proyecto también ejemplifica para nosotros nuestra manera de entender la acción social, que no es otra sino acompañando a otras causas también, ¿no? Entonces, desde Coloria hacemos eso, es decir, hacemos de altavoz a causas pues que tiene sentido no solamente que sean escuchadas, sino que la infancia las conozca y de nuevo que den su opinión y darles voz sobre cada una de ellas. Yo creo que eso a modo de resumen. Bien. Bueno, ahora hablamos un poco del proceso creativo, ¿no? de los lápices de Mubaki. A todo esto, porque yo no lo sé, ¿de dónde nace el nombre? Uy, perdón, que la he apagado. Pues mira, el tema de Mubaki, la idea era un poco utilizar una especie de lo más emblemática dentro de los primates, como son los chimpancés, ¿no? Que son pues eso, primates pues, que están en grave peligro de extinción y además son los más cercanos al ser humano a nivel genético, ¿no? Compartimos un 98,7% creo del genoma. Entonces, bueno, de esa forma nació el personaje, ¿no? de utilizar un chimpancé en este caso. Y el nombre, pues bueno, en un principio se valoró el utilizar algún nombre de alguno de los primates que tenemos en el centro, pero como al final la historia no iba a ser ninguna concreta de los nuestros, pues bueno, decidimos utilizar uno diferente y buscando encontré un día el nombre de Mubaki, me llamó muchísimo la atención, me encantó a nivel de sonoridad y sobre todo el significado que tiene, ¿no? Que es, significa el renacido, el que revive en suajili. Entonces me parecía que para la historia era precioso. Y nada, bueno, el resto de la historia del proyecto yo creo que es mejor que os lo cuente Pedro, ¿no? De cómo escribió el libro. Bueno, pues en términos del texto de Mubaki, surgió en una de las visitas que hicimos al centro de rescate, ¿no? Tuvimos la suerte ahí con Marta de visitar el centro, de conocer la realidad de los primates y la verdad es que yo creo que perfectamente el cuento podría haber sido la historia de uno de ellos, porque, por cierto, recomiendo a todos que entréis en la web de Reinfeldt y visitéis, porque tienen descrito un poco la historia detrás de algunos de los primates, escrita también verifica un poco, ¿no?, las vivencias que ellos han ido teniendo. Entonces, yo leí esas historias y quise recrear un personaje que, bueno, ya hablando con Marta, no queríamos que se identificara con ninguno, pero sí que tuviera un poco de todos, ¿no? De hecho, hay anécdotas a Mubaki que le pasan a Mubaki, como que en algún momento se encontraron un cubo de basura, que efectivamente es la historia real de otro chimpancé de Reinfeldt, ¿no?, que lo encontraron en el cubo de basura. Yo cuando lo leí, Marta me lo contó, lo encontré tan terrible que digo, eso tiene que estar, ¿no? Entonces al final es un cúmulo de detalles, de anécdotas que vas viviendo, lo que se vive, la energía, digamos, que uno percibe entrando en Reinfeldt también es increíble. Entonces de ahí la historia es como que fue fluyendo sola, ¿no? Y en términos obviamente del desenlace, que eso a veces me preguntan que es fácil, ¿no?, escribir un cuento sin hacer el final, ¿no? Pero en muchas ocasiones también es complicado, ¿no?, el ver en qué punto de la historia lo dejas para que efectivamente el menor tome la historia y le invite a hacer ese desenlace, ¿no? Entonces la verdad fue un proceso muy divertido en el que participaron también pues María, yo creo que es justo nombrarla, que nos apoyó muchísimo en el proceso creativo también y nada, fue muy divertido y así fue como se fraguó la historia.
primera fila la dibujando ilustradora del en cuento que está ilustrando, porque está haciendo una ilustración. Y no puede parar de crear. Hemos dicho descanso, no quiero reír. Bueno, nada. Entonces, pues si eres tan amable de subir con nosotros. Bueno, esta ilustración hemos dicho que a los 50 primeros de Mubaki. O sea, Han sido 10 minutos. pero eso es verídico, yo lo estaba viendo. No puede ser. Pues lo sortearemos entre los 50 primeros pedidos que ahora a esta altura ya están hechos. Alguien ya se lo ha llevado. Eso luego se lo va a llevar cuando lo sorteemos. Bueno, pues Lara, cuéntanos en qué te inspiraste para crear a Mubaki. Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos por el hecho de estar aquí, me hace muchísima ilusión. Y bueno, para mí era un proyecto muy especial. Bueno, me gustan mucho estos proyectos pues que detrás tienen un valor muy tan importante como este. Entonces, bueno, enseguida cuando pude hablar con Pedro, ya hablando con él, ya me empecé a imaginar el personaje. Y recuerdo por las noches que incluso soñando iba pensando, bueno, pues esto así, Sí. Además, yo cuando te llamé, que fue la primera persona con la que hablaste, te explico un poco el proyecto y digo, bueno, lo único malo es que estoy embarazada. Digo, bueno, ¿qué pasa? Bueno, si de 7 meses, digo, no hace falta, que no es para mañana, tómate tu tiempo y demás. Y te encantó. Sí, aparte lo dibujé sobre la noche y empecé a dibujar. Pero bueno, tenía 2 proyectos en proceso muy bonitos. Entonces, bueno, para mí fue, me pasé genial, que para mí es muy importante. Y nada, quería que fuera así, pues un poquito de tierno, el dibujo, el personaje en sí, porque bueno, es una forma de mis dibujos pues tienen características. Yo creo que lo vas a conseguir, si quieres hacerlo tierno, ¿no? Yo creo que no, seguro que sí. ¿Y qué técnica utilizaste para crear la ilustración? En acuarela, yo trabajo en acuarela de lápiz y bueno, es como me siento mejor, entonces bueno, creía que también para el estilo de dibujo pues quizás era más adecuado por el hecho de dar esa ternura, ¿no? Un poco la acuarela. Entonces, ¿y es un proyecto distinto a lo que sueles hacer o haces cosas parecidas? bueno, procuro hacer proyectos así porque me interesan mucho y como te decía, pues son valores que para mí es lo más importante. Pero sí, más o menos es un poco el estilo, ilustrar cuentos, que es para mí un sueño y bueno, increíble. De hecho, sé que estás con otro cuento ahora también. Sí, estoy con un par de proyectos ya en marcha. Bueno, voy a decir nada porque no está terminado, pero sé del detalle de uno y va a estar muy guay. Sí, así que, tengo un libro que he escrito e ilustrado y a partir de ahí pues he empezado a hacer varios y a ver si me gusta. Genial, Lara, pues muchas gracias A vosotros. por Muchas gracias. acompañarnos, muchas gracias por el ratito y por la ilustración. Gracias. Dani, bueno, aparte de la belleza de las ilustraciones de Lara, que todos lo vemos y demás, quería resaltar el mérito que tiene el hecho de que, como sabemos, la historia de Mubaki es una historia dura. Es una historia donde Mubaki obviamente lo pasa mal, ¿no? Entonces, dentro de esa dureza de la historia, la manera en la que Lara ha sabido no solamente expresar las emociones de Mubaki, que como decía antes, el tema de la inteligencia emocional en Coloria nos interesa mucho, sino el captar con esa paleta de colores esas escenas de selva que hay tan brillantes y demás, pues tienen muchísimo mérito. Sí. Las ilustraciones, cada una de ellas es una pasada. Pues tenemos también por aquí a Sergio Bonilla. Sergio, si es tan amable de subir con nosotros. Pues Sergio, bueno, aparte de una versión impresa, bueno, que la podéis ver por aquí, y que luego se puede, la versión digital luego te la mandarán impresa a tu casa y demás, eso luego lo explicaremos. Aparte hay una versión animada, ¿no? Se dice así, ¿no? Animada, sí. Y aquí Sergio es justo el animador. Entonces, pues
Pues cuéntanos un poco ese proceso. ¿Cómo ha sido para ti? Pues el proceso, este en concreto que hemos hecho ya muchos vídeos con Pedro, está muy bien, pero teniendo una ilustradora tan buena como Clara, ha sido una maravilla. O sea, era técnicamente complejo porque ella lo hace todo a mano, entonces para autorizar todo ha sido un poco complicado. Animar al final viene de alma, de sacar el alma de un dibujo, ¿no? Y bueno, ha sido complejo, pero para mí súper grato. Yo tenía mucho miedo también de no... Siempre cuando trabajas con dibujos de otro, que no son tuyos, es decir, para animar, que no se me fuese, que respetaran un poco... ¿Bien? Tenía mucho miedo que no... que, bueno... Si es que no, es justo no sé, luego el acting de tampoco... A ver, siempre hay que hacer una animación sobre algo que en mi se debe vídeo que son chimpancés, no sé. Y espero haber respetado un poco. Yo también tengo un equipo muy reducido, tan reducido que soy yo solo. Pero yo soy gustado. Sí, además el vídeo, tenemos la suerte de que además la María ya ha hecho la canción, Clara de ella, y Clara hizo la narración. Bueno, es una auténtica pasada. Y el vídeo dura como unos 3 minutos, pero por curiosidad... Me traje tengo 10. ¿Y como cuántas horas han podido ser eso de...? 2 meses. Son 25 fotogramas por segundo, multiplicados, son 25 dibujos por segundo. Así que sí. Bueno, está hecho un poco menos, ¿no? 25 es el ideal, pero 25. Tampoco quitarles animation, pues no me daba la vida para... Pero bueno, creo que no está mal. Al igual que Lara, soy muy modesto. Es una maravilla. Pues muchísimas gracias, Sergio. Venga. En ese vídeo tenemos, además de la maravilla de ilustraciones de Lara y del vídeo tan fantástico de animación que ha quedado con Sergio, tenemos la suerte de contar con la narración de Clara y no le echaste tantas horas tú a la narración. O sea, pero en el buen sentido, ¿eh? Porque teníamos una hora, ¿no?, del estudio y yo te la mandé, te lo miraste, lo llevaba súper bien preparado, tal, y me dice Pedro, con una hora te veo, y yo digo, yo apostaría que la hace la primera. Y efectivamente, lo hizo la primera. Fueron 2 tomas y usamos la primera. Hicimos otra luego para decir, bueno, vamos a hacer otra porque ¿qué hacemos? Y fue tal. ¿Cómo fue para ti la experiencia? La suerte principiante. Pues, no, hombre, la experiencia fue muy rápida. No, yo, es verdad que me hacía mucha ilusión porque cuando me contaste que teníamos este proyecto, cuando hay algo así que mola mucho, dices, yo quiero participar, ¿cómo hago? Cuando de repente dijiste, oye, no necesitamos alguien que lo narre, dices, yo. Y fue un placer y un gusto, y es verdad que, o sea, pero que es verdad, cuando las cosas están bien escritas, es que es fácil encontrar el flow, ¿sabes? Es como que enseguida encuentras la cadencia y encuentras el tono y la musicalidad y se hace fácil y cuando la historia pues, te llega y te toca el corazoncito, pues es fácil poner el tiro también ahí. Pues menos mal que hizo la primera, porque la verdad es que ha quedado genial. Tenemos la suerte también de que en el proyecto, además de nuestra fundadora, también colabora nuestro fundador, Dani, haciendo el prólogo, que no nos vamos a desvelar para que lo tengáis que comprar para leerlo, pero es una maravilla. Bueno, Dani cualquier día hará un libro de prólogo, porque yo no sé cuántos prólogos ha hecho y yo no sé cuántos he leído y todos son una maravilla de la temática que sea. El prólogo irá tanto en la versión impresa está y en el que pidas... Ahí en la versión, ¿no? En la versión impresa. Pues perfecto. Además también ha colaborado con nosotros en este proyecto la Mari de Chambao, que ha hecho una canción que es una locura. Nos gustaría ponerla, pero
al ser un directo Instagram y tal, pues bueno, no es viable para hacer algo que no quede bien, pues lo colgaremos en redes próximamente, lo podréis ver con toda tranquilidad y es una auténtica maravilla. Ella hizo la letra y la música, las percusiones de Javi Prieto, percusiones y violonchelo de Manolo Toro, que además lo grabamos en su estudio allí en Puerto Rico, en el Puerto La Torre, en Málaga. Y además tuvimos los coros, ¿no? Bueno, aquí dice voz de chimpancé, pero bueno, los coros de Toti, ¿no? Que fue un chimpancé. Sí. Sí, ¿cómo es eso de que te llame a alguien y te diga, ¿me puedes conseguir unos audios un 26 de diciembre? Que lo necesitamos. No, súper rápido, también fue súper rápido. Se le ocurrió a Mari, ella estaba, bueno, nos juntamos allí ese día para grabar y hizo la grabación súper compleja, que no solo, ella tenía la letra, pero la adaptó al vídeo, a la animación y a su vez a la narración del cuento. Y va todo como para que la percusión y demás vaya... O sea, es una locura. Allí estaba Javi, que estaba con la percusión, y Manolo están peleándose con ellos. ¿Pero por qué tan complejo? Y ella, ¿pero qué quiero hacerlo así? Y lo consiguió, la verdad que lo consiguió y el broche de oro que lo puso Toti. Sí, es el más entusiasta de todos los chimpancés. Y los gritos de alegría quedaron geniales. Pues Pedro, cuéntanos que un poco así, hemos hablado más o menos por encima, pero porque más o menos que nos vaya, que nos esté escuchando, sepa cómo puede adquirir el cuento. Vale, pues a ver, como decía antes, para Coloria este es un proyecto muy especial porque por primera vez tenemos una versión o una edición adicional, ¿no? Siempre los cuentos hasta ahora que hemos publicado han sido cuentos personalizados, todos ellos, desde la plataforma que mencionaba antes, desde Coloria World. Desde ahí se puede entrar, se pueden consumir los cuentos, que están además en 2 idiomas. Ese también es importante, no lo hemos mencionado, pero los latidos de Mubaki también lo tenemos en inglés, en la plataforma. Entonces ahí, como digo, los cuentos se pueden consumir en formato de ebook, se puede consumir en formato de vídeo, el vídeo que mencionábamos. Y luego, pues cualquier peque puede escribir el final y puede comprar un libro personalizado que con tu nombre en la portada y con el final que has escrito y que has dibujado. Pasas a ser coautor, que eso forma parte, como decía antes, pues de esa misión que tenemos de empoderar a los niños. La verdad es que es precioso ver a los niños cuando ven su nombre en la portada de un libro, es maravilloso, ¿no? Verles la cara, ¿no? Entonces decía que con los latidos de Mubaki tenemos esa edición personalizada, donde cada peque podrá escribir su final y recibir ese libro. Luego tenemos también la otra edición, que es una edición en tapa dura, que por supuesto está también sin final, pero donde tenemos espacio para que el menor escriba y dibuje. Y en la edición en tapa dura, esta que mencionamos, hemos incluido al final una guía didáctica que hemos hecho en colaboración con Reinfer, donde hacemos alguna propuesta de inteligencia emocional basado un poco en las experiencias en las vivencias de Mubaki, y donde ponemos también algún tema acerca de las curiosidades de los primates que yo creo que les van a encantar a los peques. Entonces están disponibles las 2 modalidades del libro. Vale. Y además también existe la opción de, si hay algún padre como a mí me pasó, indignado, que quiera que a su colegio vayan y cuenten el cuento, ya sea a colegios, bibliotecas, centros culturales. Esa opción la tiene Coloria, bueno, en este caso la tiene UNICEF. Eso es, esa es efectivamente la otra posibilidad de poder llevar Mubaki a los peques, que es a través de centros educativos o de centros culturales, de bibliotecas y demás. O sea, Coloria hace talleres de creatividad y en este caso de conciencia social, tocando la temática, pues en este caso de Mubaki, ¿no? Entonces hacemos talleres de creatividad, talleres muy divertidos en el aula, y donde al final pues también los peques escriben y dibujan y donde se les mandan sus libros personalizados a cada uno. Así es. Entonces, si hay alguien interesado, alguien que nos esté viendo, pues fórmulas pues infinitas, fórmulas desde empresas a bibliotecas, centros culturales, colegios, institutos, bueno, lo que se pueda adaptar, pues ahí que iremos.
Sí, es una fórmula muy interesante porque se aúna la creatividad con lo que hablamos en este caso con la conciencia social vinculada. Yo el viernes ya tengo reunión con mi colegio. Eso. Ah, pero ahí tranquilo, no veas indignado, Eso. tranquilo. Ella con el libro en la mano diciendo, aquí estoy. Aquí estoy. 2 años después. Pues muy bien. Decir que el libro es 100% benéfico, aquí no hay editorial, no hay... Hemos sacado una tirada de 1000 que a esta altura del directo igual ya están agotados. Sí, hay... luego ojalá que saquemos mucho más, que estamos convencidos de que sí, porque vamos a moverlo entre las 3 asociaciones todo lo que podamos. Y entonces es 100% benéfico, donde un porcentaje va para la labor que hacemos en Ocho Tumbados, otro porcentaje a Coloria para que pueda seguir desarrollando todos estos libros y desarrollar su labor. Y un porcentaje que en Ocho Tumbados siempre nos gusta destinar, o sea, intentar definir muy bien hacia qué proyecto en concreto va. Y yo creo que en este caso el proyecto de Cuidemos sus latidos, yo creo que Marta es quien nos lo puede explicar. Sí, bueno, el proyecto de Cuidemos sus latidos está orientado un poco a la construcción de unas estaciones veterinarias para todos los grupos de chimpancés que tenemos, con el fin de poder atender las patologías, sobre todo, que tienen estos animales una vez llegan a edades avanzadas, ¿no? Hay que tener en cuenta, como os decía antes, que los chimpancés pues, pueden llegar incluso a los 60 años de edad. Cuando ya están en edades muy avanzadas, pues pueden llegar a tener patologías muy complejas, tipo las nuestras, principalmente cardiopatías, ¿no? Que además es uno de los motivos principales de fallecimiento de estos animales en cautividad. Entonces, con este proyecto, la idea es construir esas estaciones para poder llevar un seguimiento del estado de salud de esos animales tan mayores y sobre todo pues, evitar dolores y dar calidad de vida durante los últimos años de sus vidas. Entonces, bueno, era un poco de la idea bonita de pensar, el pensar que todos los mugakis, una vez rescatados, llegarán algún día a ser abuelos, ¿no? Entonces, qué mejor que poder dar una vida digna incluso al final de sus días. Y en eso esperamos pues que haya unas ventas tremendas, que consigamos los fondos que necesitamos y que al final podamos construir este proyecto, ¿no? Hacer una realidad. Seguro que sí. Y además, ya aprovechando, también nos podías contar, porque existe la posibilidad que a través de cole o de visitas particulares y demás, visitar Reinfeldt, que es uno de mis lugares favoritos del planeta, o sea, yo lo recomiendo a todo el mundo porque es maravilloso. Bueno, vosotros también habéis estado, quien habéis estado, es un sitio muy recomendable. Sí, tanto para público general, aunque son visitas guiadas muy limitadas para no estresar a los animales, pero sobre todo lo que comentas, la parte educativa, ¿no? Que nos centramos mucho en ofrecer actividades para colegios, para institutos, universidades también, con esa finalidad, ¿no? de crear esa empatía, de cambiar un poco el chip de esas futuras generaciones que nos vienen detrás, que es lo importante y bueno, en ello estamos cada día. Todavía hay muchísimos colegios que no nos conocen y ojalá pues, se vayan animando a cambiar esas visitas, ¿no? De las típicas de Granja Escuela, del zoo, demás, para conocer una realidad que existe, aunque sea tan desconocida. Y además yo he presenciado varias y es cierto que los peques se quedan, no hay incluido, o sea, las charlas que le dais funcionan porque las visitas son... Tenemos muy buen personal. Sí, espectacular. Y eso se puede solicitar a través de vuestra web, ¿verdad? De la página web de reinfeldt.org. Ahí tenemos toda la información, tanto para visitas escolares como para visitas de fines de semana y también para apadrinamientos, que quien se anime también a colaborar, pues que sepa que de forma simbólica, obviamente, puede apadrinar un primate y bueno, es una forma también de participar en nuestra labor, de ser parte de esta gran familia que tenemos para conseguir pues, un mantenimiento y tener esa estabilidad que necesitamos, ¿no? En el día a día. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues, ¿tenéis alguna pregunta o alguien más está por ahí?
por las redes. Sí, o por las redes, alguna pregunta que hayáis visto, o algo que queráis hacer, o sobre la marcha, o... Voy a coger el libro, a ver si se anima alguien. ¿Una pregunta? Metemos a la Mari. Sí, bueno, la Mari no ha podido venir, pero ella que ella no quiere cantar la canción en directo y bueno, no ha podido, pero ya la liaremos en otra, esperemos que sea pronto y ya algo haremos mucho con ella. Bueno, pues yo por mi parte, si no hay ninguna pregunta más, pues me despido y aquí paso al micrófono a mi compañera patrona. Bueno, pues nada, sí que muchísimas gracias nuevamente por haber venido a esta presentación, los que estáis aquí y los que estáis en diferido, y animaros no solamente a comprar el libro, por supuesto, para poder llevar a cabo todos estos maravillosos y necesarios proyectos, sino a tomar conciencia en todos los sentidos que se os puedan ocurrir. Porque yo, sí, insisto, repito, creo que desde ahí es donde se puede crear el cambio, desde la concienciación propia y desde ahí hacia los demás, como decía Solano, no desde el encabronarse y juzgar e insultar a otro por pensar diferente, sino intentar enamorar al que tienes delante de lo que tú has descubierto, ¿no? Y así igual entre todos pues poder ir cambiando y construyendo un mundo un poquito mejor. Así que nada, muchas gracias.